El día de hoy vamos a hablar directamente de lo que es el ensayo del contenido de humedad. En este caso hemos traído 3 muestras de diferentes tipos de suelos, como vamos a poder visualizar en este momento, donde este va a ser nuestro primer suelo. Si podemos visualizar, tiene presencia de arena. En nuestro segundo tipo de suelo que hemos podido encontrar, tenemos arena y grava. Y tenemos un tercer tipo de suelo, donde este suelo es más plástico. Lo primero que nosotros vamos a realizar en lo que va a ser el ensayo de contenido de humedad es el muestreo. En este caso, nuestro muestreo va a variar dependiendo el tipo de suelo. Por ejemplo, en este caso, el suelo tipo 2, ya que tiene presencia de gravas, el muestreo o la cantidad que vamos a tener de muestra va a ser mucho mayor a comparación del suelo tipo 1, que tiene presencia de arena. Así que vamos a ver qué procedimiento vamos a realizar. Lo primero que vamos a realizar es seleccionar la cantidad de muestra que vamos a tomar. En este caso vamos a tomar la muestra del suelo tipo 1. En este caso estamos en presencia de arena, como lo hemos dicho en el video anterior. Lo primero que vamos a realizar es pesar el recipiente. Vamos a encender nuestra balanza. Nuestro recipiente tiene un peso aproximado un peso exacto de 88.9, que vamos a colocarlo. 88.9, esto estará en gramos. La cantidad que vamos a colocar de muestra aproximadamente va a ser 500 gramos, que vamos a seleccionar. Voy a tararlo. Vamos a ir removiendo poco a poco hasta llegar a un peso de 500 gramos. Ya. En este caso ya tenemos el peso de 500 gramos, donde lo primero que vamos a realizar en este caso es colocarlo acá en el horno. Se recomienda que el horno esté ya calentado o esté en funcionamiento a unos 110 grados, más o menos 5 grados, donde el tiempo de espera es aproximadamente entre 12 a 16 horas según la norma. Entonces, en este caso vamos a colocar directamente el primer tipo de suelo arenoso al horno, y después de 16 horas vamos a extraerlo y tomar la medida del peso que corresponda. Vamos a colocarlo y dentro de 16 horas vamos a regresar para tomar el peso, que prácticamente al momento inicial que hemos tenido, que hemos hecho el peso, tenemos de 500 gramos. Luego que colocamos al horno, va a cambiar su peso, se va a reducir, ya que vamos a quitarle el agua que puede contener este tipo de suelo, o sea, la humedad. Bueno, ahora vamos a seleccionar prácticamente nuestro segundo tipo de suelo. Como podemos visualizar, este es otro tipo de suelo, el gravoso. Tiene arena con presencia de bastante grava, el cual para este tipo de suelo, el muestreo o la cantidad que vamos a colocar va a ser mayor. Aproximadamente nosotros vamos a tomar entre 4,5 kilos a 5 kilos. Lo primero también que vamos a realizar, vamos a pesar nuestro recipiente. Como podemos visualizar, este recipiente es mucho mayor, ya que vamos a colocar más muestra. También vamos a cambiar el tipo de balanza por la capacidad.
Vamos a encenderla y vamos a proceder a pesarla. Tiene un peso de 220 gramos. Ahora lo que vamos a proceder es a colocar o a seleccionar la muestra. Vamos a colocar entre 4 kilos y medio, 5 kilos. Si podemos visualizar, tenemos presencia de grava. Vamos a tarar primero. Bueno, en este caso nosotros vamos a seguir colocando. Ya. Nosotros vamos a tomar, en este caso, un peso de 4.540 gramos, que posteriormente voy a comenzar a apuntar. 4.540 gramos. Posteriormente nosotros vamos a colocar en el horno que tiene que estar a una temperatura de 110 grados centígrados más menos 5. El procedimiento también que se va a realizar es a las 16 horas aproximadamente vamos a extraer y tomar el peso, ¿no? Ya que al momento de ingresar al horno va a tener un peso inicial y luego del horno va a perder humedad. Entonces esta diferencia de pesos es la que vamos directamente a colocar para comenzar a realizar los ensayos. Bueno, en este caso vamos a tener ahora nuestro tercer y último tipo de suelo. En este caso nuestro suelo es un poquito más plástico, como podemos visualizar. En este caso vamos a tomar una muestra aproximada de 500 gramos, el cual nos vamos a ayudar con la ayuda del balirejo. En este caso, bueno, vamos a apagar directamente nuestra primera balanza. Vamos a tararla con la que vamos a trabajar para primero pesar el recipiente. Tiene un peso de 89 gramos. 89 gramos. Y posteriormente vamos ya a tararla, que nos marque en 0, para así comenzar a colocar la muestra del suelo. La muestra que vamos a colocar en este momento va a ser de 535.2 gramos, y esto con la finalidad de que siempre no vamos a llegar a un número entero. Entonces vamos a hacer una muestra representativa, del cual va a marcar 535.2 gramos, los cuales vamos a colocar también directamente al horno. No se olviden también que el horno va a estar a 110 grados centígrados. El periodo que se le va a colocar o dejar va a oscilar entre los 12 y 16 horas. En este caso vamos a dejarlo 16 horas. Vamos a abrir directamente el horno. Vamos a colocar la muestra. Y dentro de 16 horas vamos a regresar para directamente calcular el peso después de las 16 horas ya transcurridas.
Bueno, ya pasaron ya las 16 horas del día anterior que colocamos las 3 muestras de los 3 diferentes tipos de suelo. En este caso ya vamos a proceder a sacarlo y a pesar para ver su nuevo peso o cuánto contenido de humedad ha perdido. Antes de sacarlo no se olviden que tenemos que ayudarnos directamente de los guantes, ya que nuestras muestras salen calientes. Se recomienda que al momento de sacarlo lo dejemos enfriar si es que no tienen los guantes, ¿no? Bueno, primero vamos a sacar nuestra muestra 1, vamos a colocarlo. Es nuestra muestra 1, que era de la arena. Tenemos nuestro suelo 2, o nuestra muestra 2, que es con las gravas. Y tenemos nuestro tercer tipo de suelo, que era el que era un poquito más plástico. Hay que proceder a cerrarlo para que no pierda calor. En este caso primero vamos a colocar el peso del primer tipo de suelo. En este caso, al momento de pesarlo, vamos a ver cuánto pesa. Tiene un peso de 582.8 gramos. En este caso, este peso, no se olviden que está incluido tanto el peso de la muestra del suelo seco con el peso del recipiente. Ahora vamos a ver el segundo tipo de suelo, pero para este ya vamos a utilizar la otra balanza, la que tiene mayor capacidad. Vamos a ver cuánto pesa. Este tiene un peso de 4.730 gramos. 4.730 gramos. Que no se olviden que aquí ya está tanto incluido el peso de la muestra seca más el peso del recipiente, para tenerlo en claro. Y por último vamos a ver el peso del tercer tipo de suelo. Como podemos visualizar, este tipo de suelo, que era el más plástico, este tiene un peso de 466.2 gramos. No se olviden que este peso está incluido tanto el peso de la muestra seca más el recipiente, que ya vamos a ver tanto en la pizarra los cálculos para ver el contenido de humedad que existe en estos diferentes tipos de suelo. Bueno, ahora lo que vamos ya a hallar, vamos a comenzar a hallar el ensayo de contenido de humedad. Bueno, en este caso, como les comenté, teníamos ya 3 diferentes tipos de suelo, como lo hemos visualizado. En este pequeño cuadro vamos a comenzar ya a colocar los datos que hemos analizado o vamos a analizar. En este caso, primero vamos a ver del tipo suelo, que es en este caso va a ser el suelo tipo 1 o la muestra 1, que prácticamente primero nuestra tara, o al momento que hemos pesado, nuestra tara tenía un peso de 88.9, esto está en gramos. ¿Ya? Primero vamos a hacer uno por uno. En este caso vamos a analizar primero el suelo tipo 1. Nosotros primero analizamos la tara, que tenía un peso de 88.9. Luego, prácticamente al momento de colocar la muestra, nosotros colocamos 500 gramos para el primer tipo de suelo. Los 500 gramos, que nosotros vamos a llamarle WH, que prácticamente W es del nombre de weight en inglés. En la otra tabla o en la otra fila, prácticamente tenemos el peso del suelo seco más la tala. En este caso, prácticamente ya fue luego que pasó por el horno a unos 110 grados.
más menos 5, es luego que pasó el peso. En este caso ya tenemos nuestro peso de nuestra muestra, el cual tiene 582.9 gramos. Entonces, en este caso nosotros, en la siguiente fila, tenemos el peso suelo seco, del cual nosotros vamos a hallarlo solamente la resta, prácticamente ya del el peso suelo seco que tenemos, menos la tara. Entonces, en este caso sería 582.9 menos 88.5. Vamos a ayudarnos de la calculadora. Entonces sería 582.9 menos los 88.9 que tenemos, donde nuestro peso del suelo seco es de 494 gramos. Ahora vamos a ver el contenido de humedad, el peso del agua, que lo representamos como el weight water, sus siglas en inglés. En este caso, prácticamente para hallar este peso es nada más la diferencia entre el peso que ha entrado menos el peso que ha salido. Entonces, en este caso, solamente vamos a tener la diferencia del peso del suelo húmedo que ha entrado con 500 gramos, y luego va a ser la resta del peso del suelo seco que ha salido, ¿no? Entonces sería la resta de 500 menos 494, 500 menos 494.994, donde tenemos 6 gramos. Entonces, en este caso, para el contenido de humedad, ¿qué nos dice o cómo lo representamos? En este caso, para el contenido de humedad, nos dice que va a ser el peso del agua sobre el peso del sólido por 100. El 100 es para sacarlo en porcentaje, ¿no? Entonces, para el contenido de humedad, que es sencillo, prácticamente sería solamente la división, en este caso el peso del agua, que sería 6, entre el peso del sólido, que sería 494 por 100. Eso ya colocado o analizado sería 494 por 100. Este tiene una humedad de 1.21, donde vamos a colocar en el primer contenido de humedad que tenemos 1.21, está en porcentaje, 1.21%. En este caso, como podemos visualizar, tiene una humedad mínima. Ahora vamos a analizar el tipo o el suelo tipo 2, en este caso de la muestra. En este caso nuestra tara era de 220 gramos, ya que, como recordarán, nuestra muestra o nuestro muestreo era mayor la capacidad, ¿no? Entonces, en este caso, para ese tipo, tenemos ya en la primera fila el peso de la tara con 220 gramos, en la segunda fila, que sería el peso del suelo seco, que lo representamos con las letras WH. En este caso, al momento nosotros de analizar el segundo tipo de suelo en nuestro peso, prácticamente colocamos 4.540 gramos, que fue el peso inicial, se podría decir, que luego, cuando lo colocamos o lo sacamos del horno, prácticamente va a variar su peso. Al momento de pesarlo luego del horno, de los 16 horas, nos dio, o en este caso nuestra fila es del peso suelo seco más la tara,
vamos a colocar que son 4.730 gramos. Bueno, igual acá, en peso suelo seco solamente sería la diferencia entre nuestro peso del suelo seco más la tara menos la tara que ya le hemos calculado, ¿no? Al inicio. Entonces sería la resta de 4.730 menos los 220, ¿no? Los 4.730 menos los 220. Entonces, en este caso, nuestro peso del suelo seco tenemos de 4.510 gramos, ¿no? Entonces, aquí el peso del agua prácticamente sería solamente la diferencia, como lo dijimos en un principio, en la diferencia que ingresó menos la diferencia que salió del horno, ¿no? Entonces sería 4.540 menos los 4.510. En este caso tenemos 30 gramos. Y ahora para el segundo, vamos a hallar en la fila que está el contenido de humedad que se representa en porcentaje, ¿no? Entonces, siguiendo la misma fórmula, vamos a tener los 30 gramos. Los 30 gramos que equivale al peso del agua entre el peso del sólido, que son 4.510 por 100, ¿no? En este caso vamos a tener 30 entre los 4.510 por 100. Vamos a tener 0.66 o 0.66%, ¿no? Que luego prácticamente lo colocamos en esta columna, donde también, si nos damos cuenta, la humedad que hemos encontrado en este segundo tipo de suelo también es mínima. Ahora vamos a calcular la humedad del tercer tipo de suelo, que dijimos que era más plástica, ¿no? Entonces, en este caso, el peso de la tara era de 89 gramos. Luego el peso del suelo húmedo teníamos de 535.2 gramos que colocamos para este tipo de suelo, ¿no? Aquí prácticamente, como les comenté, era la diferencia al momento que entra y al momento que sale. Aquí va a ser, en esta fila, va a ser el peso del suelo seco más la tara, que ya lo tenemos, que es 466.2 gramos. Y aquí también sería para el peso del suelo seco, sería la diferencia prácticamente de la fila 3, o sea, el peso del suelo seco más la tara, menos la tara, ¿no? Entonces el peso del suelo seco sería la diferencia o la resta de 466.2 menos los 89 gramos de la tara, o del recipiente, se podría decir, que es 777.2 gramos, donde en la cuarta fila vamos a ver el peso del agua, o por siglas el WW, donde prácticamente sería la diferencia entre el peso que entra y el peso que sale. Entonces vamos a hallar, en este caso, el peso que entra y el peso que sale va a ser el peso húmedo entre el peso suelo, menos el peso seco, ¿no? Sería los 535.2 menos los 377.2. Tenemos 158 gramos, ¿no? ¿Qué ha perdido? O mililitros que ha perdido, ¿no? O la humedad. Entonces, ahora vamos a hallar en la última fila el contenido de humedad. En este caso sería el 158, el peso del agua, 158, entre el peso del sol y el peso del
sería 377.2 por 100, donde tenemos 158 entre 377.2 por 100. Aquí vamos a tener una humedad o un porcentaje de humedad o contenido de humedad de 41.88%. En este caso vamos a colocar, ¿no?, el último dato, que sería el 41.88%. En este caso, como podemos visualizar, este tipo de suelo va a tener una mayor cantidad de humedad. Es por ende que le decía que era más plástico, porque albergaba mucha más agua en el tipo de suelo que tenemos. Entonces, esto ya prácticamente vamos a pasarlo al Excel para así tener una base de datos ya obtenida. Gracias.